Hola, buenos días. Nuevamente estamos en nuestra escuela bíblica dominical de este domingo y estamos culminando ya el tema sobre la esperanza, la culminación de nuestra esperanza, una serie de 6 lecciones que estuvimos abordando en la carta del apóstol Pedro a la iglesia de Asia, en la primera carta. Y el tema de hoy es nuestra esperanza en Cristo. Un día será realizada, un día será completa, será la culminación de todo lo que estuvimos creyendo. Estamos en Primera de Pedro en el capítulo 5, del versículo 5b, o sea, la segunda parte del versículo 5 hasta el 11. Y quiero decirles que esa serie de lecciones termina nuestra revista y empezamos un especial que es cómo debo responder a la política como cristiano. Y luego después vamos a ver 6 lecciones por qué necesito a la iglesia. Y vamos a estar trabajando en la carta, pero ahora del apóstol Pablo a los Efesios. Y dicho esto, vamos a tener una palabra de oración para comenzar nuestra lección. Padre, nuevamente en este día te agradecemos por el privilegio que nos has dado de tener vida, salud, Señor, de estar aquí delante de nuestros hermanos y amigos compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das. Pedimos, Padre, que tu palabra sea expuesta a través de esta servidora, Señor, y que no digamos nada que sea de hombre, Señor, sino que sea tu palabra la que pueda llegar a los corazones de los que están ahorita escuchándonos. Bendícenos, Señor, danos las palabras necesarias con sabiduría, pero sabiduría que viene de lo alto. Padre, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el contexto de lo que vamos a tratar hoy en nuestra lección, el apóstol está al final de la epístola, culminando la primera epístola de Pedro a la iglesia que está en Asia. Y termina con una nota estricta. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. En medio de lo que está sufriendo, los amonesta a que vivan con humildad y sumisión. ¿Pero cómo? Sí, ahorita vamos a ver quién fue ese modelo. A los propósitos de Dios, sabiendo que Él los exaltará en un momento adecuado. Y el cristiano humilde confía en que Dios cuida de él. Amén, ¿verdad? Sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Pero también debe estar atento sabiendo que el enemigo busca la destrucción de nosotros. Debemos de estar atentos. Es ahí donde los va a exhortar. También debe estar consciente de que la iglesia en otros lados del mundo está pasando por las mismas situaciones que ellos estaban pasando. No eran ajenos otros. En todo el imperio romano, grecorromano, en todo el mundo conocido en ese tiempo, estaban pasando por lo mismo. Y algunos de ellos mucho más, ¿verdad? Y Dios espera que sus seguidores reflejen la actitud de Jesús. ¿Cuál fue esa actitud? Humildad. En el versículo 5b. Pablo llama la atención a la necesidad que hace posible las buenas relaciones en la iglesia. Si nosotros somos humildes, entonces lo que va a pasar es que las relaciones van a ser suaves. Debemos estar revestidos de humildad, revestidos completamente de la cabeza a los pies. ¿Cuál fue el problema allá en el principio con Satanás? Que se rebeló contra Dios por su orgullo, porque quiso ser más que Dios. Dios resiste a los soberbios. Hoy lo vamos a tratar aquí. El orgullo siempre causa fricción en la iglesia, pero la humildad es ese aceite que lubrica, que permite que la hermandad entre los hermanos y en la congregación sea posible. Y hay algo que durante toda la semana estuve pensando. Todos los que están oyendo estas lecciones pensarán, estos cristianos o las personas que deciden seguir a Jesús, qué torturados son, qué masoquistas son. ¿Sabe? Mientras estemos viviendo en esta carne, en este cuerpo, en este mundo, vamos a tener aflicciones, vamos a tener dolor, vamos a tener temor, vamos a ser egoístas, porque la naturaleza de nosotros es esa. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando allá en el huerto del Edén, Eva y Adán decidieron desobedecer a Dios
y hacer lo que en su orgullo ellos pensaban que era correcto, la naturaleza del hombre cayó. Es una naturaleza caída. Por eso el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, el temor, el enojo, todas esas cosas que son de la carne. Entonces, Dios no tenía planeado que hubiera sufrimiento para el hombre, pero tampoco hizo un monigote para que éste hiciera exactamente como un robotito, que Dios quisiera hacer lo que él quisiera. Le dio libre albedrío, te dio libre albedrío, y nosotros decidimos. Dios no está de acuerdo con la maldad, con el sufrimiento. Simple y sencillamente que el hombre decide qué es lo que debe de hacer, y ahí está la voluntad permisiva de Dios. Hasta que el hombre no se vuelva a Dios, se convierta a Dios, estos males, este dolor, este sufrimiento va a estar aquí. Mientras estemos aquí, vamos a sufrir. Por eso es que estamos enfocando estas lecciones. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que ha confiado en Dios, en Cristo, y lo ha aceptado como Salvador, y el que no lo ha hecho? La diferencia está en que yo, si he decidido aceptar a Cristo, voy a tener la ayuda de Cristo, voy a tener el Espíritu Santo en mi vida, voy a tener esa fe, esa confianza, ese respaldo en mi vida. Ahí es donde está la diferencia. Y el que ha decidido rechazar a Jesús, ¿a quién tiene con él? Sufre mucho más. Y sufre aquí, y al rechazar a Jesús, va al fuego eterno y sufre por la eternidad. Dios resiste a los soberbios. La soberbia no es buena. El ser humilde es lo que Dios quiere. En el 5:6 nos dice, el apóstol cita una parte del libro de Proverbios que escribió Salomón, en el 3:34, y dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y aquí gracia puede enfocarse en algunas formas, o sea, que le da como que caiga bien, como que sea delante de la gente, sea apreciado. ¿Qué es soberbio? Una persona orgullosa y arrogante. ¿Qué dice de esto? Dios resiste tornando su rostro contra tales. ¿Saben qué hace? Dios con los soberbios voltea su cara con ellos y no les da su bendición, no les llena de su gracia, no les da su protección. Pero Dios da gracia a los humildes. Primero, por un lado, Dios derrama su gracia. Acuérdense que la gracia es un don, es un regalo de Dios no merecido para nosotros. Su favor sobre el humilde, sosteniéndole en el tiempo de prueba. Su amor, su presencia, el estar en bien con la demás gente, sosteniéndole en el tiempo de prueba. Pero también puede ser la seguridad de una bendición positiva, haciendo al humilde favorecido en medio de sus circunstancias. Favoreciéndole en medio de estas circunstancias difíciles. Dios le está sosteniendo, le va a favorecer y lo va a tornar para algo bueno. El humilde sabe que hay un poder superior a cualquier cosa que venga contra él. ¿Por qué? Porque dice, si alguno está en Cristo, ¿quién es mi escudo? ¿Quién es mi protección? Cristo. Los dardos del maligno, los aguijones de la carne y todo van a dar en Cristo, y Él es mi defensor. Reconoce la mano poderosa de Dios que permite la prueba por un tiempo, pero también podemos calmar la tempestad. En medio de la tempestad sabemos que Dios está con nosotros. Pedro aconseja al humilde a que se mantenga fiel, pues Dios exaltará cuando fuere tiempo. O sea, Dios le da gracia al humilde, y aunque pase por diferentes circunstancias, Dios le va a exaltar y le va a poner por encima de las demás personas. Cuando Él permite que sus hijos pasen por pruebas severas, es porque quiere perfeccionar alguna virtud en nosotros. Quiere decir, si yo estoy pasando por pruebas, por dificultades, Dios está queriendo crear en mi vida virtudes o cosas buenas para mí. O también perfeccionar las que ya tengo. Ya habíamos dicho que la prueba es para probarnos y para hacernos mejores. Esto no significa que no sintamos el peso de las pruebas. No quiere decir que somos inmunes, que somos insensibles, nos duele, nos puede, lloramos,
nos desesperamos. El apóstol aconseja a los creyentes atribulados a que nunca se sientan que están solos en la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos, porque Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dijo Cristo? Me voy, pero no les dejo solos, les dejo el Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo que viene a mí cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador. Les da un consejo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y qué es ansiedad? Ay, esa palabrita ahorita está a flor de piel, está en todas partes. Describe a una persona, vamos a decir, me describe a mí cuando estoy siendo atacada en todas direcciones, y que tengo temor, y que tengo frustración, y que tengo enojo, y que tengo desesperación, y que tengo miedo. Esa produce falta, es producida por la falta de mi confianza en Dios. Fíjense, qué triste. Y la solución está en: echen sobre Cristo su ansiedad, porque Él va a tener cuidado de ustedes. Pero nosotros a veces queremos remar solos, y es imposible. El cristiano humilde no ignora la realidad. Lo que está sucediendo no lo ignoramos, no decimos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No, no es cierto. Pedro nota dos posibles resultados del sufrimiento. Uno, Satanás está buscando una oportunidad para hacernos daño, y eso es innegable. Él es mentiroso. ¿Qué dice aquí que es? Y Dios nos perfecciona por medio de las pruebas. Advierte, sed sobrios y velad, recordando cuando Cristo mencionó que iba a ser zarandeado como a trigo. Miren, nosotros somos todo el tiempo acechados por el enemigo, que es Satanás. Ahorita nos va a decir quién es ese Satanás, quién es ese enemigo, cómo anda, cómo se viste para poder llegar a nosotros. Ahora, Pedro les dice, estén firmes, agárrense del Señor, porque el enemigo anda cerca de ustedes. Él se acordaba de aquella vez antes de que Jesús fuera entregado, que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vas a ser zarandeado como al trigo. ¿Y saben qué? Pedro no resistió y fracasó. Entonces, en base a esa experiencia, les dice a los hermanos, sed sobrios y velad, recordando cuando Cristo mencionó esas palabras para con Él. Por eso dice, estén sobrios, estén alertas. Podemos velar, pues las oraciones de los santos son efectivas. Versículo 8. Él espera que los creyentes salgan victoriosos si hacen dos cosas, que a lo mejor no hizo Pedro, por eso fracasó. ¿Cuál? La primera es, estando en control de ellos mismos, no siendo llevados por las pasiones o emociones del momento. ¿Y cuántos problemas trae eso? En ese momento sentimos un tremendo coraje o una tremenda euforia y hacemos cosas que no hubiéramos hecho en otras circunstancias. Entonces, ser sobrios, estar alertas, ten control de ti mismo. Pablo lo menciona en el fruto del Espíritu Santo como templanza, dominio propio. Uno. El otro sería, deben velar, mantenerse alertas ante las acechanzas del enemigo y velar en oración. La importancia de la oración. Jesús, antes de comenzar su ministerio, oró 40 días en el desierto. Antes de ir a la cruz, se fue al Getsemaní a orar. Eso era importante para Jesús, la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿En qué? Así está tu vida espiritual. ¿Y cómo estás tú? Vulnerable para el enemigo. Alertas contra el adversario. ¿Quién es el adversario? El enemigo, el que está en contra de mí, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, que dice, alrededor buscando a quien devorar. Y el león lanza su rugido fuerte para amedrentar a su presa. Así anda el enemigo. Nos manda las pruebas, las tentaciones, porque la tentación viene del diablo. La prueba viene de Dios. La prueba saca lo mejor de mí. La tentación ataca mis debilidades y saca lo peor de mí. El diablo, la palabra diablo significa acusador,
y es el principal enemigo de la iglesia. Nomás está acusándonos. Y que hiciste mal esto y que hiciste mal aquello. Y las tácticas del diablo no han cambiado desde el Génesis allá con Adán y Eva. Es el mismo que nos tienta de la misma manera. ¿Y saben cuándo? Cuando estamos solos, cuando estamos lejos del Señor, cuando no estamos en comunión con los hermanos en la iglesia. Nos ataca más fácilmente. Como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cómo? Nos devora de dos maneras, psicológica y espiritualmente. Ataca mi mente porque el diablo trabaja aquí, cavilando yo, dando vueltas a la vuelta, ahí trabaja. Y en mi parte espiritual, yo no creo, eso no es verdad. Lo que dice la palabra de Dios no es verdad, es mentira, es doctrina de hombres. ¿Sí me explico? Y también nos hace inservibles para lograr el avance del reino de Dios, la causa de Dios. O sea, ya no podemos llevar adelante el reino de Dios. ¿Por qué? Porque estamos vulnerables al enemigo y ya no nos sentimos tranquilos, ya renegamos de la fe, ya no queremos ir a la iglesia, ya no queremos estar en comunión. Primera de Juan 4:4. Ay, fíjense qué bonito. Nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Jesús que está en mí que el enemigo, el adversario, el tentador, el diablo que está en el mundo. Aunque él ciertamente es el gobernador de este mundo, pero Dios le va a someter sobre su cabeza y lo va a destruir. Nuestra responsabilidad es resistir firmes en la fe, con la fe, nuestra fe en la palabra de Dios, firmes, que no me mueva de donde la dominio propio, mí misma dominarme. Pero le recuerda que otros hermanos en el Imperio Romano estaban sufriendo lo mismo. No son los únicos, no somos los únicos. Ahorita me decía una hermana, es que estoy angustiada, estoy desesperada, ya quiero salir, ya quiero que termine esto, ya me siento mal. Sí, le digo, así estamos todos, pero hay que estar confiando en el Señor y sostenernos en oración unos a otros. Ellos no eran los únicos que estaban pasando por estas pruebas. Yo no soy la única, mi hermana no es la única, mi hermana en Cristo, mi amiga, mi hermana en la carne. No, las pruebas no eran solo algo las pruebas no eran solo algo que soportar. Versículo 10. La experiencia del apóstol era daría la gracia sustentadora de soportar las pruebas. Le recuerda el llamado por el cual las pérdidas a tener fe y creer en Cristo eran salvación continuada hasta la eternidad. Las pruebas que estamos sufriendo ahorita, vamos a tener una recompensa en la eternidad. No van a ser para siempre. Dios prepara a los suyos para entrar al galardón eterno, con honor y con un evento merecedor. Y yo he estado oyendo mucho que se graduó con honores. Ándele, así como en la escuela nos van preparando y nos exigen para que nos graduemos y veamos de honor y nos den un diploma de honor. Así Dios nos está preparando en esa escuela para que vayamos a Él ante su presencia de una manera preparados, para que vayamos con honor delante de Él. Dios permitió que después de que los fieles hayan padecido un poco de tiempo, van a estar con Él. Él prometió, Él va a cumplir su propósito en esta situación. Que Dios haya usado tales padecimientos momentáneos para preparar a sus hijos para la entrada venidera en el reino de Dios. Nos está preparando para allá, nos está puliendo, nos está limpiando. Y Dios puede usar esas experiencias amargas para su propósito eterno. ¿Es difícil? Sí. Y Dios las está usando para su propósito eterno. Pedro describe esta preparación usando 4 términos diferentes. Dios los usa para transformar al creyente a la semejanza de Cristo. ¿Cuáles son? Perfeccionar, que seamos perfeccionados nosotros. Y esta perfección no es de perfecto, como lo entendemos nosotros. Esta perfección es de madurar en la fe, madurar en lo que estamos creyendo, en este propósito. Afirmarnos, que estemos firmes en la fe. Fortalecernos con la palabra de Dios y todo lo que padecemos de estas pruebas, y entonces establecernos.
que permanezcamos fieles. Este es el propósito por el que pasamos por las pruebas que estamos viviendo. Pedro concluye su exaltación a los fieles abatidos de Asia con una doxología. ¿Y qué es una doxología? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza absoluta a Dios. Todo lo que dijo en los capítulos de Primera de Pedro 5 concluye con esta alabanza a Dios. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología es lógica e inmediatamente después de enfatizar la gracia sustentadora de Dios. Cierra con broche de oro. Pedro no ve ninguna inconsistencia ni paradojas en adorar a un Dios en medio de las pruebas, sabiendo que todo esto es bajo el control de Dios. O sea, en medio de las pruebas, de las dificultades, ¿puedo adorar y alabar a Dios? Sí. No hay ninguna paradoja o contradicción. Es más fácil adorar a Dios y servir a Dios cuando todo está bien, pero ¿saben qué hacemos? Nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos en pruebas, en dificultades, nos acercamos más a Dios. Y es más fácil alzar esa alabanza. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así termina Pedro su carta, y así terminamos esta serie de lecciones. Espero que hayan sido una bendición para ustedes, como cada una de ellas ha sido para mí y para nuestra familia, y despidámonos en oración. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque tú nos permites estudiarla, Señor, y estar atenta, Señor, a lo que ella nos dice. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo en práctica. Te lo suplicamos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.